La clase pasada habíamos estado hablando de un poco de Sarmiento y Alberdi. Tal vez hablamos un poco más de Sarmiento, no tanto de Alberdi. Eh, pero bueno, era un poco para señalar las diferencias que había entre sí, las disidencias que pudieron haber tenido en su momento y las diferencias de, llamémosle, proyectos, al decir del Perindongui, en ese, en ese trabajo clásico que es Una nación para el desierto argentino, o proyecto y construcción de una nación, ¿no? Que llamémosle entonces a estos dos puntos de vista como proyectos, ¿no es cierto? Proyectos distintos. ¿Había otros proyectos? Podría ser la pregunta. Bueno, en el largo plazo, digamos que va entre la caída de Rosas y 1880, habrá otros también, otros proyectos dando vuelta por ahí. Algunos más, otros menos nacionalistas, como por ejemplo el de Mariano Fragueiro, que a lo mejor nos suena bastante menos, porque este personaje era un economista cordobés. Le digo economista porque básicamente plantea o planifica, digamos, una forma de construcción del Estado basado, digamos, en una propuesta básicamente económica. Una propuesta económica que gira en torno a la introducción del crédito en la República Argentina. Con esta particularidad, proponía que el crédito lo manejara el Estado, un Estado central fuerte que otorgara crédito para poder promover, digamos, las producciones locales. Así como también hubo otro personaje también de las provincias, Félix Frías, también menos conocido, este más político, tiene una serie de escritos políticos, también de su biografía, autobiografía. Tengo un libraco suyo por ahí que habla de justamente de sus propuestas, ¿no? No está, no es un libro articulado, sino que hay es una serie de artículos que fue publicando, ¿no es cierto? Y que componen este volumen en donde, bueno, se puede observar sus propuestas y ahí en torno a esas propuestas gira digamos, ese proyecto de Estado Nacional. Y en su caso está pensando en una república parecida a la que termina por generar eh, o permitir, diría yo, la Constitución Nacional del 53, en la medida en que propone una república católica. Félix Frías era un católico militante y promueve, digamos, la incorporación, digamos, de la Iglesia Católica al Estado y, obviamente, es una república de tipo corporativa, elitista, no igualitaria, por supuesto, porque si hablamos de jerarquías, no podemos hablar de igualitarismo. Aquí, digamos, de todo el elenco que nosotros estamos mencionando antes de llegar al 80, el menos elitista, por decirlo de alguna manera, pero que también lo era el propio Sarmiento. ¿Por qué? Digo yo, porque es el único que no plantea el elitismo directamente. Porque él suponía que podía superarse las desigualdades a través de una república, digamos, de ciudadanos, ¿correcto? La ciudadanía era la que iba a componer esa igualdad. Por eso se habla de que Sarmiento fue el heredero del Proyecto de Mayo, o sea, de Mariano Moreno y compañía. ¿Me explico? Es decir, el heredero, digamos, de esa república ilustrada sería como, bueno, al final del siglo XIX, un Sarmiento, ¿no? Tenemos que considerar, y para esto hago un panorama, voy a trazar un panorama bastante rápido de las cuestiones elementales que uno debiera saber de este siglo XIX, de esta segunda mitad del siglo XIX. El primer punto es la caída de Rosas. Sobre Rosas hemos hablado mucho, así que no vale la pena, digamos, hablar más al respecto. Sencillamente decir que en febrero de 1852
se produce la batalla de Caseros, y yo diría que Rosas cae sin pena ni gloria, porque no hay levantamientos, no hay un ejército que se retira, se rearma y lucha para volver a restablecer, digamos, el sistema. Para nada. Hay otras discusiones en danza, es como si se hubiera abierto una puerta, digamos, hacia otra cuestión. Esto es llamativo, porque vamos a pensar un poco, se lo dejo para ustedes, ¿no? Ahora uno podría preguntarse, ¿y qué tan popular era Rosas, que cae sin pena ni gloria? ¿Me explico? Bueno, por supuesto va a haber un gran debate y unas grandes disidencias respecto de qué pasa con Urquiza, quién es Urquiza, Urquiza representa, qué representa, si verdaderamente representa el federalismo, ¿no? Consideremos que él era un federal, obviamente. Lo acusan de traidor, algunos federales, otros no, otros piensan digamos, que es justamente el futuro, que está representando el progreso, el futuro. Hay toda una discusiones al respecto. Convendría leer allí, digamos, la historia de Urquiza mismo, ¿no? Para lo cual, obviamente, no vamos a tener tiempo, pero hay una biografía, mejor dicho, hay una biógrafa de Urquiza, que fue Beatriz Bosch, eh, hace relativamente poco, ha fallecido, muy anciana, 90 y pico de años, era académica de la Academia Nacional de la Historia, hacía una historia tradicional, pero tiene una vida de Urquiza que es realmente extraordinaria. Bueno, pero Urquiza, digamos, si seguimos la historia de Urquiza, vamos a ver que él tiene algunas recurrencias, por decirlo, por no decir que era coherente, ¿no es cierto? Porque todos estos caudillos, digamos, de mucho peso en las provincias, tuvieron sus bemoles. Pero sin embargo, digamos, Urquiza mantuvo siempre como una especie de línea, ¿no es cierto?, más o menos coherente, que era este asunto de él estaba empeñado en formar el Estado Nacional. Y esto lo va a manifestar tempranamente, incluso cuando esté a las órdenes de otros caudillos como López o como el del propio Ramírez, etcétera, etcétera. De muy joven, quiero decir, ¿no? Entonces, llega un momento, digamos, que bueno, Urquiza se pronuncia, hace un pronunciamiento, que se llama así, el pronunciamiento de Urquiza, esto se hace a fines del siglo de 1851, y en el 52 se va a producir la guerra, pero, digamos, unos cuantos meses antes, Urquiza se pronuncia a favor de qué. Bueno, hay un llamado, digamos, llamemos a un Congreso Nacional. Hagamos un Congreso Nacional. Pero el pronunciamiento básicamente es el siguiente. Es una declaración en la cual le manifiesta al gobernador de la provincia de Buenos Aires su disidencia. Le dice, mirá, a partir de ahora Entre Ríos vuelve a ser autónoma, ¿no? Te quito mi parte cedida de la soberanía, yo te había cedido a vos parte de la soberanía para la representación diplomática al exterior. ¿De quién? De la Confederación Argentina, o de la Federación, o de esto que es tu sistema, el sistema federal. ¿Me explico? Entonces le quita a Rosas eso y con eso está rompiendo, ¿me explico? Está rompiendo directamente el pacto federal de 1831. Dice, ya no va más. Porque el principal personaje que ha roto este pacto ha sido Rosas, que no ha llamado, digamos, a ese bendito Congreso Nacional para lograr la unidad nacional. ¿Me explico? Ese es el pronunciamiento de Urquiza. Parece que es una pavada, pero precisamente en ese contexto es como romper, digamos, con todo. Y a partir de ahí arma lo que se conoce después como el Ejército Grande, que está compuesto también por uruguayos, brasileños y por supuesto todo el ejército entrerriano y el correntino. Arma un ejército bastante fuerte, cruza el Paraná y se produce cercano, digamos, a la capital, la batalla de Caseros.
Ok. Lo primordial que tenemos que saber acá y en de los próximos 10 años de esa historia, de esa mitad, de esa segunda mitad del siglo XIX, es que hasta 1860-62 la provincia de Buenos Aires se va a mantener autónoma, como si fuese un estado totalmente independiente. Por eso se habla de secesión, como la secesión en los Estados Unidos, el norte y el sur. ¿Correcto? Esto es igual. Vamos a tener dos estados en formación. Uno, la provincia de Buenos Aires, que no tiene límites. Los límites hacia el sur y hacia el oeste son totalmente difusos y podrían llegar, no sé, hasta la Patagonia, hasta Ushuaia, por decirlo así. Y el otro estado, ya constituido más, diría yo, al estilo que va a plantear Alberdi, conformado por varias provincias, por el resto de las provincias, por otra parte, por el resto de las provincias que antiguamente se consideraban federales y ahora también, van a constituir todas la Confederación Argentina, la famosa Confederación Argentina. Entonces vamos a tener dos estados. La Confederación Argentina o Confederación de Urquiza, ¿sí? Con sede, con capital, con un presidente de la nación, porque en el 53 la Constitución sellada en Paraná permite la elección de un presidente. Me explico, la figura va a ser la del presidente de la nación. ¿De qué nación? De la Confederación Argentina. Y ese presidente por primera vez va a ser Urquiza. Pero fuera de esto va a estar el Estado de Buenos Aires, autónomo, independiente, con su propia constitución a partir de 1854. Un año después, la provincia de Buenos Aires, el Estado de Buenos Aires, sella su propia constitución, sanciona su propia constitución, que es la constitución que, por otra parte, nos rige hasta el día de hoy nosotros, provincianos de la provincia de Buenos Aires. ¿Mm? Muy bien. Y entonces van a empezar a funcionar estos dos estados y van a sostener un conflicto latente durante los siguientes 10 años. ¿Latente por qué? Porque Buenos Aires rechaza la posibilidad de sumarse a esa confederación y dice ser, reafirma su propia identidad. Mientras que el gobierno de Paraná, o sea, Urquiza, y la confederación, empieza a transitar un camino de conformación de un Estado nacional muy complicado, muy complejo. Se ven algunos indicios, varios indicios de cómo ese Estado nacional empieza a funcionar, sobre todo en el orden de las propuestas, en el orden de las comunicaciones, de la implantación de un modelo práctico de economía, ¿no es cierto? La posibilidad de generar, digamos, medidas que articulen con el mercado exterior esa economía de un Estado nacional en formación que es la Confederación. En fin, y una serie de propuestas inherentes, digamos, a esa conformación del Estado nacional o de lo que nos hace, lo que hace, digamos, a un Estado ser una nación, como por ejemplo la formación de un ejército nacional, etcétera, etcétera. Símbolos patrios. En todos los órdenes, digamos, uno observa que esa Confederación Argentina intenta por todos los medios generar, digamos, una república, a partir de conceptos republicanos, un Estado nacional moderno. ¿Lo podrá hacer? ¿Ustedes leyeron el trabajo de Oslak en los trabajos prácticos? Seguramente que se los debe haber dado la profesora Barcos. ¿No? No, lo mencionó, pero no lo leí, creo, ¿no? No lo leí. Bueno, perfecto. Ese trabajo de Oslak es un clásico, viene, digamos, bueno, utiliza conceptos marxistas y weberianos, el autor, no es historiador, es sociólogo, pero bueno, yo se los recomiendo para que lo tengan presente, no para que lo lean ahora ya, pero para que lo tengan presente de aquí en más. Trabajo clásico, pero muy completo,
que plantea, digamos, cómo es posible la formación del Estado Nacional en la Argentina. En donde incluye estas cosas algunas de estas cosas que yo estoy planteándoles ahora, ¿no? Como elementos de constitución del Estado Nacional moderno. El Ejército Nacional, símbolos patrios, figuras políticas claves para establecer, digamos, en todo el territorio, como representativa de un poder unificado, por ejemplo, el registro civil. ¿Me explico? Podría ser una posibilidad que en todo pueblo, lugar, país, en todo el país, digo, todas las provincias, etcétera, nosotros vamos a reconocer como una autoridad nacional el Registro Nacional de las Personas. ¿Me explico? Bueno, así que, digamos, estos elementos de cómo se constituye un Estado nacional moderno, los vamos a encontrar, digamos, en ese trabajo de Osla, que específicamente es un libro ya clásico, publicado en la década del 80, pero que es muy bueno porque nos pone en orden bien la cabeza, digamos, de forma práctica lo que nos decía la teoría, ¿no? Es decir, si ustedes leen a Max Weber, por ejemplo, en Economía y Sociedad, o algunos escritos de Marx, nos vamos a dar cuenta cómo hay como una conjunción, ¿no?, entre los diagnósticos de Marx y de Weber, que Weber, por supuesto, no era marxista, quiero decir, ¿no? Marx sí era marxista, evidentemente, pero Weber no tenía nada que ver con Marx. Sin embargo, partía de bases comunes. Weber decía que Marx, bueno, tenía razón en varias cosas, pero la primordial que tenía razón era que los conflictos surgían por la diferenciación de clases, y que las sociedades modernas tenían clases sociales que se podían diferenciar. Entonces, partiendo de ese acuerdo, es que desarrolla toda una teoría, Max Weber, que también es absolutamente recomendable para leer porque, digamos, bueno, da para muchas cosas su teoría, y para comprender los tiempos modernos, sean republicanos o no. ¿Mm? Muy bien. Entonces, y hay otro autor también, Jungway, que escribió un libro que se llama La invención de la Argentina, que también da una explicación, esto ya desde el punto de vista histórico y sociológico, digamos, de cómo también, digamos, se conforma el Estado Nacional Argentino, la invención de la Argentina. Bueno, por supuesto que hay muchos más, ¿no? Pero, digamos, estos son los clásicos y los que más o menos vamos revisando, al margen de los trabajos de los trabajos que por ahí le dio a leer la profesora Barcos, que son artículos que están contenidos en un libro que nosotros dábamos, yo lo daba en los teóricos. Cuando Barcos empezó a dar los prácticos, lo pasó a los prácticos, lo quiso dar ella. Que son, digamos, ese libro compilado por Beatriz Bragoni y Míguez, en donde hay varios artículos referidos, digamos, a las provincias, a las provincias argentinas, ¿no? Y qué es el asunto del impacto, digamos, de la conformación del Estado en las provincias, ¿no es cierto? O cómo vivieron las provincias la conformación del Estado Nacional. Lo cual, por supuesto, es sumamente interesante. Entonces, el punto es que esto lo tenemos que tener en claro. Había como dos estados ahí en pugna durante esos 10 años de secesión de la provincia de Buenos Aires, y es aquí donde se define. Se define, yo diría, de manera categórica, la inserción, lo que vamos a ver en los 60 plenamente, en la década de 1860, a partir de la década de 1860 en adelante, pero se define aquí, en esos 10 años, la inserción plena de la Argentina en el mercado mundial. ¿Me siguen? Quiero decir, a partir en estos 10 años, la provincia de Buenos Aires logra imponer las condiciones anteriores, las que venían de Rosas, pero logra imponer
con otra perspectiva, con una perspectiva moderna, de progreso, etcétera, etcétera, de insertarse, esa perspectiva de insertarse en el mundo a través de el comercio, colocando sus productos, digamos, ¿no?, en el exterior. ¿Qué pasa con la Confederación en ese interregno, en estos 10 años, cuando la provincia de Buenos Aires hace esto, mientras hace esto? Urquiza dice, nosotros podemos hacer lo mismo, atrayendo a los barcos que vienen del exterior, ¿sí?, directamente a los puertos de Rosario, por ejemplo, de Paraná, a los puertos de la Mesopotamia, a los puertos del litoral, sin que pase por la aduana de Buenos Aires. Nosotros vamos a implantar nuestra propia aduana. De allí emergen, digamos, la aduana de Paraná. Imagínense que todavía algunos barquitos podían remontar el río Uruguay, y entonces estamos allá en pleno, digamos, proceso en donde la máquina a vapor empieza a funcionar, y entonces, digamos, algunos barcos pueden remontar tanto el Paraná como el Uruguay, y entonces ahí es donde dicen, bueno, esta es la nuestra, esta es la oportunidad de poder implantar, de cobrar nosotros los impuestos, y quitarle a Buenos Aires ese monopolio que tiene sobre la aduana. Dado que no la quiere compartir, bueno, vamos a hacer nosotros lo mismo. Entonces, implementa un sistema para favorecer, digamos, a los barcos que venían de ultramar, los barcos que venían del exterior, para que remontaran a los puertos del litoral. Es muy lindo todo el lugar donde está construida la aduana. Si van a Paraná, es todo muy bello. Tenemos un cachito más de tiempo. Bien, entonces, ¿qué pasó entonces que, digamos, que no prospera digamos, la Confederación Argentina, ¿no es cierto? Es decir, ¿y por qué diablos la aduana de Buenos Aires, o mejor dicho, la economía de Buenos Aires logra imponerse e imponer su sistema, ¿no? Es decir, esta economía que nosotros vamos a conocer como agroexportadora. Esa economía agroexportadora logra imponerse por la magnitud. Primero vamos a partir de algo que nosotros lo seguimos viviendo hasta el día de hoy, y que es una realidad. La feracidad de nuestros campos, les digo acá nuestros, que no son míos, por desgracia, digamos, pero digamos, los campos de la provincia de Buenos Aires son extraordinariamente feraces. Toda la pampa húmeda tiene una tierra que no vamos a encontrar en muchas partes del mundo. Cuando les voy a llamar así porque así se llamaban ellos mismos, ¿no? Pero cuando los gringos venían acá, decían que tiraban la semilla, ¿no?, y crecían las plantas. Y esto es verdad, porque era literal. ¿Cómo sembraban? Al voleo, muchachos. Así, sembraban así, tirando la semilla al voleo. ¿Y qué pasaba? Crecían las plantas. Porque en pocos lugares del mundo vamos a encontrar humus, una capa de humus que supere los 50 centímetros de profundidad. Acá tenemos lugares, campos, que tienen 1,5 metros de humus. ¿Saben lo que es eso? Inagotable. Entonces, el punto es que aquí se impone un sistema, primero económico, y este sistema económico se impone por su potencia, por su fuerza. ¿Qué le pasa a la Confederación? Que no pudo, digamos, prosperar. No pudo prosperar porque aun cuando implantara, digamos, normativamente una serie de ventajas a la introducción de los barcos internacionales, que venían cargados con productos, obviamente, cuando llegaban a los puertos, por ejemplo, llegaba un barco cargado de mercaderías al puerto de Paraná. Cuando llegaba, tenía que, el comercio, yo creo que ya se los expliqué cómo funciona el comercio internacional. Cuando viene un barco lleno, tiene que descargar absolutamente todo en el lugar y volverlo a llenar para irse. ¿Me explico?
No es que dice, bueno, acá dejo un cachito, una parte de la mercadería, me voy a otro puerto, descargo otro poco, me voy a otro puerto, descargo otro poco, porque eso no le conviene. Lo único que conviene es llegar, descargar, estar en puerto todo lo necesario para volver a cargar e irse. Siempre el barco tiene que estar lleno. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba cuando llegaba a Paraná? Se concentraba porque ahora había que formar en Paraná algo parecido a lo que ocurría en Buenos Aires. ¿Me explico? Es decir, un polo de atracción de comerciantes que distribuyeran después en el resto de la Confederación los productos que llegaban. Y ahora, en este momento, se empieza a notar la poca capacidad adquisitiva de estos comerciantes que se van a sentar en Paraná para poder comprar todo lo que venía del exterior. Y entonces el barco, digamos, los barcos que llegaban decían, no, pero así yo no vengo. ¿De acuerdo? Entonces, no, directamente no iban. Nos cuesta llegar, etcétera, etcétera, y no podemos descargar todo ni cargar todo lo que pensamos. Nos conviene seguir yendo pasar por la aduana de Buenos Aires, total es lo mismo, más o menos lo mismo. Perdemos menos plata yendo a Buenos Aires, descargar todo, cargar de nuevo e irnos. ¿Me explicó? Ese era un punto. Segundo punto se lo voy a decir después, pues se nos termina el tiempo, nos volvemos a conectar, ¿ok? Entonces, el segundo punto que les quería señalar, por qué, digamos, fracasa, por decirlo así, este sistema implementado por la Confederación Argentina, es que el sistema implementado por Urquiza, que se llamaba derechos, implanta una ley, derechos diferenciales, ¿no? La ley de derechos diferenciales, que hacía justamente, digamos, bajar, ¿no?, los costos, digamos, a los productos que venían del exterior. Y que por eso, digamos, debían ser atractivos. Pero resulta que todo el circuito comercial establecido desde Buenos Aires al interior, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino del conjunto de las provincias, resultaba ser bastante más económico y por supuesto ya estaba aceitado. Me explico, todas las rutas comerciales ya estaban funcionando. Entonces resultaba más económico, aunque seguía siendo caro, por supuesto, porque siempre tenemos que recordar lo siguiente, todavía las comunicaciones no están aceleradas lo suficientemente como para abaratar los precios que venían o entraban por cualquiera de estas aduanas y llevarla, qué sé yo, a una provincia como Catamarca. Cuando llegaban a Catamarca llegaban caras. Esto es así durante todo el siglo XIX. Recién casi hacia fines del siglo XIX, cuando empiecen las líneas ferroviarias, digamos, a llegar a todos esos puntos, ahí se van a abaratar muchísimo los costos. Mientras tanto, digamos, lo que abarataba en comparación con la Confederación eran los circuitos establecidos por los comerciantes porteños. Ya lo habían establecido, esto funcionaba, ¿no? No había que hacer nada nuevo, no había que inventar nada, y entonces, digamos, era mucho más rápido entrar los productos, llevarlos al interior vía Buenos Aires que vía Paraná. Acá había que, obviamente, habría que haber trabajado muchísimos años para establecer, digamos, un tipo de comercio distinto, aceitar ¿cómo se llama?, las rutas comerciales, establecer los caminos, las rutas. También tengamos en presente que el esfuerzo de la Confederación fue muy grande. También ellos proyectaron un ferrocarril, el ferrocarril Rosario-Córdoba. Comenzaron, que fue el central argentino. Comenzaron haciéndolo, lo hicieron. Pero ¿qué pasa? No les alcanzó el tiempo, digamos. No les alcanzó el tiempo. Y tanto, digamos, pienso que Urquiza se dio cuenta también, ¿no?, de la poca capacidad, diría yo, capitalista, ¿no?, que tenía para implantar este modelo. En comparación con Buenos Aires, que sí lo tenía. Tenía esa capacidad, digamos,
ya organizada y además en cuanto a la posesión de los capitales. De suerte tal que Urquiza, al darse cuenta de esto, nunca reconocieron a Buenos Aires como un estado independiente. Durante esos 10 años, ¿qué se decía en la Confederación sobre Buenos Aires? Se hablaba de la provincia de Buenos Aires como si fuera una provincia más. Pero en las relaciones comerciales, políticas, etcétera, etcétera, eso era en el lenguaje, en el discurso nada más. Porque en la práctica era una separación total. Era como, además había como aduanas, ¿no? Es decir, para pasar de la provincia de Buenos Aires a la provincia de Entre Ríos o a la de Santa Fe, había que pasar por aduanas. Y si uno iba por el río, lo mismo. Me explico, ahí es donde funcionaban justamente los derechos diferenciales. Porque ¿qué hace Urquiza? Dice, bueno, le voy a poner una barrera a los comerciantes que vienen por el río que entraron por Buenos Aires. A eso les pongo una barrera. Y les cobro un impuesto. En cambio, a los barcos que vienen directamente del exterior no les cobro. Pero aún así, fíjense, las cosas seguían funcionando igual. Es más, lo que terminó pasando es que existía también el contrabando entre Buenos Aires y el resto de las provincias. Era increíble, ¿no? Empieza a funcionar eso. Así como existía el contrabando con el exterior, también empezó a funcionar el contrabando entre estos dos estados, por decirlo así, que hubo. Y además, lo más importante para señalar de todos esos levantamientos, esa resistencia a la presentación del Estado Nacional, es que hay disidencias no unificadas, digamos. No es que hay un factor solo, digamos, que nuclee, digamos, a los levantamientos, sino que cada lugar tiene particularidades. Hay una sola cosa que los va a aunar, en todo caso, en un modo de resistencia, que va a ser la Guerra del Paraguay. La cuestión es que la Guerra del Paraguay sí va a unificar, digamos, una resistencia, un tipo particular de resistencia. ¿Cuál? Ustedes la saben. ¿La resistencia a qué? A lo económico, digamos, de volver a invertir en la guerra. Sí, pero no se manifiesta de ese modo. No, las personas no dicen, no, a la guerra no, porque vamos a perder desde el punto de vista económico. Es una paradoja, pero es así. Las personas nos quejamos inmediatamente de otra cosa en una guerra. O mejor dicho, las resistencias van a venir por otra cuestión. Por algo que ustedes saben que ya lo hemos visto, que son las levas forzosas. Ustedes vieron que hay una cosa que es recurrente, y es que, digamos, existe la posibilidad de hacer una guerra. ¿Qué pasa? Y que esto pasó con la Guerra del Paraguay, con la futura Guerra del Paraguay, porque el conflicto nace a fines del 64, se sella, digamos, la Triple Alianza en el 65, se inicia el conflicto armado, y esto termina en el año 1870. O sea que es más o menos 5 años de guerra. Muy bien. Cuando comienza el conflicto, esto es lo recurrente. ¿Qué pasa acá, digamos, en lo local? Se supone que la opinión pública, que es aquella que está más o menos pautada por los diarios, que se expresa a través de los periódicos públicamente, etcétera, etcétera, se expresa a favor de la guerra. Surge, por decirlo así, recurrentemente, esto es toda la historia de la Argentina, hasta la Guerra de las Malvinas, que tuvimos que padecer, ¿sí? ¿Qué se expresa? El nacionalismo. Emerge esa cosa nacional que, sí, la defensa de nuestro territorio, Mientras tanto no nos acordábamos absolutamente de nada,
que teníamos islas, que tenemos un territorio ahí indefinido, que tenemos esto, aquello. No nos importa absolutamente nada, ni se nos ocurriría ir a esos lugares porque los vamos a detestar. Sin embargo, aflora inmediatamente la cosa nacionalista, bla, bla, bla. ¿Qué pasó acá con la guerra del Paraguay? Algo parecido. Atizado incluso por algunos periódicos muy importantes de porteños y de la República Argentina, también del interior, que por supuesto mezclaban dos cosas acá. La definición de un territorio nacional, ¿no es cierto? Porque ese territorio y ese Estado nacional todavía se encuentra en construcción, más la idea de que Paraguay representaba desde el punto de vista político un elemento disidente en el concierto de las naciones sudamericanas que estaban todas por crear repúblicas nacionales a partir de estados nacionales modernos. Y Paraguay representaba que lo viejo, representaba, digamos, era un dictador, ¿no? Lo cual era verdad. Por otra parte, era un dictador que manejaba a mano dura, digamos, a su tierra, su nación, su país. Entonces, digamos, lo que aflora ahí, digamos, en lo inmediato es, dale Mitre, dale para adelante, digamos, vamos a la guerra, ¿no? Esto es lo que apareció ahí de manera inmediata. Esto, como les decía, es una cuestión recurrente, que si no le llamamos nacionalismo, le podemos llamar, bueno, una afirmación de la identidad, afloran estas identidades fuertes, en algunos grupos, en algunos sectores, pero que inmediatamente después de comenzada la guerra, y cuando uno ve que las cosas no van tan bien y empiezan a desaparecer hombres, mano de obra, ¿no? Bienes, etc., entonces directamente nos ponemos en contra. Y ahí comienzan las resistencias. Entonces, bueno, ahora estamos perdiendo, porque ninguna guerra se termina en un día. Se apela, digamos, a las mismas cuestiones, los mismos mecanismos, y surgen, digamos, las mismas presiones, porque hay presión para ir a la guerra y después presión para dejarla. Pero esta particularidad también es muy común, y es que cuando uno entra, después no puede salir tan fácilmente. Y de hecho es lo que pasa en la República Argentina en la Guerra del Paraguay. Es más, esto no le pasa a Mitre, le pasa a los uruguayos y le pasa a los brasileños, como también le va a pasar al propio López, al dictador paraguayo. ¿Me explico? ¿Qué nos comenta, digamos, la literatura? Igual Paraguay fue la que mayor. ¿Sí? No, quería decir que Paraguay fue el que peor pasó la guerra, ¿no? Con la cantidad de gente que falleció en esa guerra. Claro. Paraguayos, ¿no? Sí, por supuesto. Y la pérdida de territorios. Y la pérdida de territorio, es decir, Paraguay perdió en todo sentido, ¿no? Claro. Bueno, acá estamos, digamos, en una posición, vuelvo a plantearlo teóricamente, porque esto es muy importante. Quienes plantean, digamos, teóricamente que la historia, digamos, se mueve también por guerras, así que la guerra impulsa la historia. La pregunta acá, en esta guerra, por ejemplo, es ¿para quién? Si leen el artículo de Barata que yo les dejé, pero no es así, porque Paraguay pierde mucho. Han querido, digamos, acá hay una literatura histórica, tradicional, que nos ha dicho, bueno, mira, la guerra del Paraguay fue una guerra justa porque había que voltear a este dictador que no lo soportábamos más, etcétera, etcétera, que impedía, digamos, ciertos desarrollos. Mantenía a su pueblo sojuzgado, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Una línea. La otra línea dice, bueno, no, acá esta es el revisionismo histórico, por otra parte. ¿Qué planteó? Con León Pomar a la cabeza, hubo un montón de historiadores que se sumaron a esta versión. Las versiones son más o menos parecidas. Hay una versión, por ejemplo, de la anterior línea,
que se llama La Guerra del Paraguay, escrita por De Marco, que fue presidente de la Academia Nacional de la Historia hace relativamente poco, que, bueno, también tiene una posición de tipo nacionalista. ¿Quién es el culpable de la guerra? Solano López, porque invadió, digamos, invadió la República Argentina, y con eso, digamos, produjo la guerra. Vuelvo al punto, un dictador, etcétera, etcétera. Las versiones anteriores del revisionismo, ¿qué nos decían? Esto era una conspiración internacional encabezada por la manipulación británica, que digamos, no quería, digamos, que hubiera un Estado nacional como el paraguayo, que se desarrollaba independientemente de todos los demás y que estaba planteando una economía totalmente saludable, pujante, extraordinaria, que iba para adelante, la perla, digamos, de Sudamérica, etcétera, etcétera, un mal ejemplo para todas las demás, ¿no? Y entonces, digamos, había que destrozarla, ¿no? Porque el proyecto, digamos, del imperialismo era destruir, etcétera, etcétera. Bueno, las dos versiones están completamente fuera de lugar, no tienen asidero en la práctica, no tienen asidero, no hay comprobaciones algunas de esas cosas. Podemos comprobar si, bueno, Barata lo que nos dice es, che, ¿por qué no vamos a los hechos? Primero exploremos un poco los hechos. Los hechos son estos, ¿no? Bueno, efectivamente, en Uruguay había un partido que era el Partido Blanco, derivado básicamente de algunos grupos federales, también los va a ver en el Partido Colorado. Mitre no era aliado de ese partido, era aliado del Partido Colorado, y, por supuesto, no le importaba que pasara allí, digamos, ya era una república independiente Uruguay. Y Uruguay va a ser invadida por los brasileños. ¿Y qué va a hacer la Argentina? Y una vez más va a entrar en guerra. Nos dice, no, bueno, nada. Arréglense, muchachos. López, ¿no? El hijo de Francisco Solano López, ¿qué va a decir? No, nosotros somos aliados del Partido Blanco. Vamos a ayudarlos. Déjennos pasar, digamos, porque nosotros vamos a ir con nuestro ejército a salvar, digamos, al Partido Blanco. Y entonces solicita al gobierno argentino permiso para pasar, digamos, por su territorio, dado que no podía pasar por el territorio brasileño. El gobierno argentino se declara neutral en el conflicto, dice, no pases. Desoyendo esta cuestión que es internacional, pero es internacional y hasta por ahí nomás. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros ahora tenemos que saber que estos estados no tenían límites precisos. Ni Río Grande, Brasil, ni Paraguay, ni la Argentina. Piensen que el territorio de Misiones va a salir, digamos, con el formato que tiene en la actualidad, a partir de esta guerra. No tenía ese formato, esa forma. ¿Se entiende? Es decir, no estamos en un momento en donde tenemos un Estado nacional totalmente delimitado, con sus fronteras, digamos, ¿no? Con sus instituciones establecidas en los territorios, todo está prolijamente armado. No, se está armando. Y acá hay un conflicto limítrofe que no podemos soslayar, que es entre la Argentina y Paraguay, y entre Brasil y Paraguay fundamentalmente, porque Brasil no tenía acceso a la provincia, a una de las provincias importantes de Brasil, que es el Mato Grosso. Necesitaba ganar territorio paraguayo para poder pasar al territorio de Mato Grosso, si no estaban como aisladas. ¿Correcto? ¿Me siguen? Entonces por eso le interesaba la guerra. A la Argentina le interesaba la guerra. Dice que en un momento, claro, como que buscaba la libre navegación. Ahí viene la otra parte. Pero a la Argentina, ¿le importaba algo de todo esto? Y no.
le importaba sí establecer definitivamente el territorio de las misiones, de las antiguas misiones, que por cierto las va a perder, porque de la guerra no es que vamos a salir ganando territorio. La Argentina en rigor no gana demasiado. Gana establecer frontera, nada más. Y Paraguay precisa y necesita una salida al mar. Por eso el Partido Blanco, se supone, en Uruguay le garantizaba eso. Cae el Partido Blanco, por supuesto, inmediatamente, y se sella la triple alianza con el Partido Colorado. ¿Correcto? Es decir, que ahí la triple alianza empieza a funcionar, digamos, como un colectivo que dice, bueno, acá el culpable es Paraguay. Punto. Ahora bien, López se manda una macana porque invade Corrientes. E invade la ciudad de Corrientes, toma el puerto de Corrientes. ¿Me explico? Invade la ciudad de Corrientes y la divide en dos. La divide a la provincia prácticamente en dos y dice, bueno, ahora estamos nosotros acá, ocupamos nosotros. Y lo que nos cuenta Barata es que había posiciones encontradas, se habrán dado cuenta, si lo leen, que hay como tres posiciones ahí, digamos, en la ciudad, por lo menos en la ciudad en la misma ciudad de Corrientes, ¿no? Unos a favor de los paraguayos, otros a favor de Mitre, otros a favor de Urquiza, ¿no? Están como divididos, ¿no es cierto? Si no es que es tan sencillo echarle, digamos, la culpa a uno y se acabó el partido. Las cosas son bastante más complejas. La cátedra de Historia Americana 1, ahora que están cursando. Bueno, Serulnikov habló mucho se refirió, digamos, a este asunto del acontecimiento, ¿no es cierto? Que está, digamos, teorizado. Y ese acontecimiento, y habla de esto, ¿no? El acontecimiento, se produce un acontecimiento, pero el acontecimiento sigue su marcha y toma una dimensión que nadie supone cómo va a terminar. Se genera un acontecimiento y después sigue su curso. ¿Alguien tiene previsto cómo continúa? Y no. Si lo hubieran previsto, no hubieran producido el acontecimiento inicial. ¿Me explico? Eso se puede llamar también en algún punto azar, porque hay mucho de azaroso también en la historia. Pero a ese azar hay que explicarlo. ¿Y cómo se explica? Se explica porque vos generaste un hecho a partir de la cual se generan una serie de consecuencias no previstas. Alguna puede estar prevista, pero otras no. López termina siendo un irresponsable. ¿Me explico? Desde mi punto de vista, ojo, este es mi punto de vista. Pero es un irresponsable porque no tiene dimensión en lo que se está metiendo. Es más, hay una primera batalla, si nosotros vamos a ver después el desarrollo de la guerra, hay una primera batalla que le da la clave de que va a perder. Mueren 13.000, 14.000, ahí Barata lo cuenta más o menos, ¿no? Paraguayos en esa batalla. Está derrotado, el ejército paraguayo está derrotado. ¿Qué hace López? Dice, bueno, estoy dispuesto a terminar con la guerra. ¿Qué le responden la Triple Alianza? La derrota tiene que ser incondicional, como siempre en todas las guerras. Todas las guerras alguien pierde, ¿no es cierto? Y el que pierde tiene que decir, bueno, sí, sello la paz incondicionalmente. ¿Qué incluye la paz? Que vos, López, te alejes del gobierno. Y en eso no tranza. Él quiere seguir siendo el gobernante de Paraguay. Entonces, no acepta el pacto, sigue y continúa la guerra. ¿Me explico? Hasta la batalla hasta la caída, digamos, de la fortaleza de Humaitá, creo que es, no me acuerdo cómo se llama. Una fortaleza, ¿no? Bueno, que yo, digamos, uno entiende, por ejemplo, los paraguayos, digamos, el sentido nacionalista que puedan tener, digamos, diría yo, el resentimiento para con los argentinos, para con la Argentina por esa guerra, por la cantidad de pérdidas que tienen, pero lo primero que debieran hacer es explorar, digamos,
¿Qué diablo, a quién lo llevó a eso? Pierden esa fortaleza y el tipo, López, no se rinde. No dice, bueno, ya está, listo, dejo al gobierno que se haga cargo. No se rinde. Enfrenta, digamos, en su vida y para poder huir, pone a niños y adolescentes al frente del ejército para que lo defiendan, para cubrir su vida. ¿A ustedes les parece que eso está bien? Es decir, eso es responsable de un gobernante, de un líder popular. Es un desastre, es un genocidio directamente. Porque ¿qué van a esperar de la otra parte? Y de la otra parte van a esperar que les peguen un tiro, que los maten a todos, que los exterminen. ¿Me explico? Pero acá la responsabilidad es compartida, no es que hay uno solo. Son dos. Nosotros podamos abordar esa historia, digamos, con menos prejuicios de los que tenemos, ¿no es cierto? Y acá, digamos, de eso se trata, nada más. Sencillamente de eso. No es que no haya culpables. Acá parece que hay un montón de culpables. ¿Me explico? Si vamos al punto. Pero hay que encuadrarla bien, digamos, a la emergencia de la guerra, ir a los hechos de cómo se fueron dando, explorar a unos y a otros. También, por ejemplo, vos, Miguel, que vas a leer el libro este de Mitre, también vas a transitar ese periodo de la guerra, y ahí hay cuestiones muy importantes para señalar. Y sin duda, lo que sucede, el conocimiento que siempre llega, ¿no? O la mayoría del conocimiento, es de un lado o del otro, o es blanco o negro. Digamos, este conocimiento de indagar y de ver los acontecimientos como fueron, se ve, digamos, en el estudio superior. No sé si me explico. Lo que se llega habitualmente, lo que se conoce habitualmente, siempre es de un lado, o es la triple alianza o la triple infamia, creo que se denominaba. Y no está ese punto medio de indagar a ver realmente cómo sucedieron las cosas. En este caso, y así, Sí, Sarmiento, Rosas, como fuimos viendo durante este periodo, digo. yo te entiendo perfectamente lo que decís. Y es porque no hemos podido superar cierto infantilismo, digamos, de la sociedad. No la podemos superar. Yo, si vos me preguntás a mí, por ejemplo, bueno, profe, ¿y usted digamos, qué piensa? ¿Podremos salir como sociedad de una crisis, qué sé yo? Digo de una crisis que es la misma de siempre, porque hemos estado en crisis. ¿Qué les podría decir yo? Y les dirían, miren, yo como historiador, ¿no? Todos nosotros vamos a ser historiadores o profes de historia, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir, bueno, una tarea que nosotros podríamos tener es, en la medida en que podamos, traducir otra cosa. No seguir machacando sobre ese infantilismo, ¿no?, que se nos impone, que en algún punto podríamos entenderlo. Digamos, si estamos en la escuela primaria, podríamos entender que a un niño de 6 años, a uno le enseña, digamos, esto es bueno y esto es malo. Pero cuando llegamos, digamos, a la secundaria, eso se terminó. Y ahí es donde tenemos que ser ingeniosos, digamos, para plantear la historia de otro modo. ¿Por qué digo esto? Porque de la historia podríamos aprender para no repetir las cosas que nos vuelven a pasar una y otra vez. Y no es esto que digo una declamación. Es así porque es verdad, porque nos sigue pasando. A partir del 68, hay que decir que Mitre se retira del campo de la guerra, se vuelve. Él era el comandante, pero se retira en el 68. Y digamos, quien va a encabezar, digamos, quien va a continuar la guerra va a ser el ejército brasileño. Y aquí, digamos, en la provincia siguen los levantamientos, porque las levas no se la aguanta nadie, ¿no? Ahí está, digamos, el asunto de las pérdidas, ¿no? Podés decir de que ganamos, sí, pero a costa de. ¿Ganamos algo? Sí, pero a costa de pérdidas. Primero se pierde, y se pierden un montón de cosas. Yo les voy a decir una cosa que también debemos tener en cuenta, digamos, ¿no? A lo mejor ustedes la podrán tener en cuenta o no en un futuro, pero
véanlo en la práctica, que esto es así, digamos, en la práctica, en la realidad. Frecuentemente nos pasa desapercibida la cuestión demográfica. Es decir, no tenemos en cuenta, digamos, que la demografía puede ser un problema para cualquier Estado nacional o cualquier región, cualquier provincia. ¿Por qué inserto este asunto de la demografía? Porque cuando vamos a suponer que una población tiene un desarrollo que en demografía se llama natural, ¿no es cierto? Es decir, la reproducción biológica, ¿no es cierto?, de las poblaciones humanas son naturales. Vamos a suponer, son naturales. Lo pongo en medio entre comillas porque son naturales hasta por ahí nomás. Pero digamos, hay una reproducción que es natural. Esa reproducción natural, desde el punto de vista demográfico, que implica tener un conocimiento, digamos, de, bueno, hay un crecimiento vegetativo, ¿no? Puede haber un crecimiento vegetativo con un porcentaje determinado, puede haber un crecimiento vegetativo negativo, porque las poblaciones también pueden disminuir. Y acá, en esto de las disminuciones, es donde uno empieza a preguntarse, che, ¿por qué disminuye una población? ¿Por qué crece una población? Las poblaciones pueden decrecer también por guerras. En el caso del Paraguay fue típico. ¿Por qué? Porque se quedaron sin hombres, sin varones digamos, en condiciones de reproducir. Y esto les achica la población. Casi un 90%, ¿no, profesor? ¿Se dice? Bueno. De hombres. ¿Por qué se produce esto? Nosotros tenemos que tener en cuenta este cálculo que yo les voy a decir, que lo pueden anotar, o lo pueden anotar acá en la cabeza, quiero decir, ¿no? Para que se lo graben. Y es el siguiente. Una población cualquiera, para mantener su volumen total, es decir, supongamos que partimos de una población que tiene 1 millón de personas, ¿cierto? Y queremos que dentro de 50 años esa población mantenga su número, su propio volumen, 1 millón. Y dentro de 100 años mantenga su volumen, es decir, 1 millón. ¿Me siguen? Para que esto se dé, también hay que tomar en cuenta que desde el punto de vista biológico, la naturaleza hace que nazcan la misma proporción de varones y mujeres. La misma. No hay tutía. Por ahí después, por los índices de mortalidad, por ahí hay más mujeres que varones, o viceversa. Pero quiero decir, la biología es implacable. Esto no lo podemos negar. ¿Sí? Después vienen otras cosas, pero eso no importa. El asunto es que esto es la biología. Entonces, reparte por igual los sexos. Y cada mujer que nace de ese millón, para que se respete la proporción, el volumen de la población en 100 años, en 50, 100, 150, 200, siempre sea 1 millón, todas las mujeres nacidas tienen que tener como mínimo, ¿me escuchan? Como mínimo 2,1 hijos por mujer en promedio. Esto quiere decir que una capaz que no va a tener, por la razón que sea, porque no quiere, porque no puede, porque no debe, porque lo que sea. ¿Se entiende? Una no va a tener ninguna, y las otras van a tener, algunos 2, otros 3, 4, algunos 1, pero el promedio de todas las mujeres de ese país, o de ese grupo,
tienen que tener 2,1 hijos. Para que y esto se llama tasa de reproducción mínima. ¿Me siguieron? Tasa de reproducción mínima. Que es simplemente reproducir la misma cantidad de personas a lo largo del tiempo. Cualquier alteración a esta tasa de reproducción mínima que yo les diga, hace que el volumen de la población aumente notablemente, se dispare hacia arriba. Vamos a suponer si pasamos del 2,1 a 3,5. La curva demográfica que vamos a ver de crecimiento va a ser así. ¿Me explico? Porque si esa tasa de reproducción que sobrepasa mucho lo mínimo se sigue repitiendo, imagínense que va a haber más varones y más mujeres. Más y más y más y más en generación y generación tras generación. Entonces, ¿qué va a pasar? Si todas las mujeres siguen teniendo 3,5, todas, bueno, se dispara terriblemente. ¿Me siguen? Si la alteración es hacia la baja, si en lugar de empezar a tener 2, 1, empieza a tener 1 el promedio, la tasa va a ser así. Esto lo sabe todo el mundo desde hace mucho tiempo, muchos años, muchos años, desde que Malthus empezó, digamos, con esta historia de la población mundial, de cómo se dispara, de que crece geométricamente, etcétera, etcétera, de un montón de falacias que le venían muy bien, digamos, en su momento, porque él era un pastor protestante en Inglaterra y ahí ven mucha gente. ¿No? Entonces, pero en la actualidad hay toda una corriente que es neomalthusiana, incluyendo a los verdes, los partidos verdes, a los partidos, digamos, hay una corriente, digamos, que tiene que ver con el mantenimiento del planeta, etcétera, etcétera, que precisamente que nos dice, bueno, la culpa de todo lo tienen los seres humanos que se reproducen mucho y consumen demasiado. Punto. Bueno, es una falacia. Y fíjense qué es lo que les pasa a China ahora. Por eso les digo que es tan importante. ¿Qué le pasó a China ahora? Están proponiendo que dejar tener a las mujeres 3 hijos. ¿Saben qué? Este es el problema que va a llevar a China a su derrumbe como imperio. El problema demográfico. Pero si nosotros no lo estudiamos en la historia, no sabríamos que cuando se cae la población, ¿no? Tenemos un montón de problemas sociales, económicos, culturales, etc. Y sobre todo cuando el Estado acciona en contra o acciona en los sectores, en los factores demográficos, como hizo China. China implantó la política del hijo único en la década del 70. Y a los años, cuando se empezaron a hacer los censos en China, se notaba que la población, el volumen crecía un montón, pero la tasa de reproducción disminuía. Entonces el volumen todavía seguía siendo grande porque eran muchos. Pero en algún momento eso iba a ser así, que es lo que les pasa en la actualidad. Y no lo entendían, ¿eh? No lo entendían. Hasta que ahora lo entienden en la realidad, porque para sostener el impulso económico que tienen, necesitan esa población que tenían, que era mucha, y ahora ya no la tienen. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasó en Paraguay? Eso pasó. No se dieron cuenta que al perder semejante cantidad de hombres, iban a ser un desastre, iban a quedar postrados. No ahora, porque ahora tienen una recuperación económica mucho mejor que la nuestra incluso. Entonces, quiero decir que estas cuestiones son históricas, hay que explorarlas, hay que tomarlas en cuenta y hay que abrir muy bien los ojos para no caer, digamos, en esas visiones, vuelvo al punto, un tanto maniqueas, blanco y negro, que no nos llevan, digamos, a explicar nada, porque bueno, las cosas ya pasaron. Tenemos que aprender de esas cosas que pasaron para no hacerlas hoy.
no repetir incluso, ¿saben qué? Porque hay cosas que nos ocurren que son estructurales, ¿no es cierto? Que vienen de mucho tiempo antes. El asunto es que las respuestas que damos son viejas. Seguimos dando respuestas viejas a esos problemas. Ya no. Tengo que dar respuestas nuevas. Bien. Hasta acá, preguntas, etcétera, etcétera. Debates.